Si tuviera que decir algo ahora, diría muy feliz. Diría, y de otra año, como un galego, ¿no? Porque solamente mira esto, o sea, es que recibir un premio tienes que falar diante de periodistas, que é o seu traballo é falar e escribir. Por certo, o meu está escrito a man, non o voso, todo a man, vale? Que como de escribir un. Entonces, imaginaba que iba a ser complicado, que era, o sea, a partir de aquí, ¿qué vas a contar? ¿Qué vas a decir? Si xa dixeron todo, xa desgranaron todo, xa tal, ¿no? E como tal, é un pouco como cociñeiro, ¿no? Porque en la cocina, al final, vivimos, como tú decías, del producto. Entonces, como cocinero, nos gusta ir al mercado, ver qué tenemos y cocinar. Entonces dije, no voy a escribir nada, porque además que sabía que todo lo que escribiese antes, los días anteriores, como estuve tentado de hacerlo, seguro que llego allí y ya me han contado, con lo cual era absurdo, ¿no? Entonces dije, me voy a dejar llevar. Yo voy a hacer como los cocineros, al día. Entonces hoy por la mañana me levantaba temprano, porque ayer estaba dando una cena en Sevilla para una Junta de Galicia, de estas cosas que nos tocan hacer los cocineros, y vine escribiendo unas notas, ¿no? Porque al final dije, bueno, por lo menos no quiero olvidarme de ciertas cosas. Era mi menú de hoy, ¿no? Y venía pensando, joder, ¿qué significa un premio como esto? Digo, ¿sabes? Tienes que tratar de explicar qué significa un premio como esto. Supongo, casi todos sois gallegos, o hay muchos gallegos, ¿no? Pero no todos sois gallegos, ¿o sí? No. Claro, entonces, es realmente difícil, porque yo sé que os cuesta entendernos. Siempre decís que es difícil entender a un gallego, ¿no? Que, claro, no, o sea, despistan a veces, claro, decís que despistan, la verdad. Hace poco escuché un monólogo muy bueno de un humorista gallego, Tobriñán, ¿no? Que lo había, bueno, parecía ya tener algún tiempo, pero bueno, yo lo vi hace poco y tal. Y en el que explicaba un poco esta situación de te encuentras a un gallego, no sabes si baja o si sube. Y entonces él lo decía muy claro, decía, vamos a ver, si ti ves que o galego ten a nariz mirando hacia arriba e o cu hacia onde empezan as escaleiras, o galego sube, joder. Pero si vedes que apunta a nariz mirando hacia abaixo, onde empezan as escaleras, e o cu que hacia arriba, o galego baixa. Hai que fijarse, caralho. No, es que me parece que ¿no? Esto es de... Entonces, ¿por qué os cuesta tanto entendernos? Si no sabes si sube o si baja. Entonces, claro, digo, si no entienden esto, ¿cómo le vas a explicar qué es recibir un premio como estos, no? Porque hay un factor, por ejemplo, que en los gallegos y que recibir un premio como esto también te lleva, que es a la morriña. Entonces dices, ¿cómo le explicas qué es la morriña? La morriña es un sentimiento que los gallegos tenemos de apego hacia nuestra tierra, hacia nuestra forma de ser, hacia nuestros sentimientos, hacia nuestras familias, hacia nuestra forma de comer, de divertirnos, hacia la lluvia, que a veces hace que los aviones no puedan aterrizar, pero nos gusta igual. Vale. Claro que a veces mi mamá, mira, que tiña morriña este coche. Cuando es esto, no es nada de esto, ¿no? O sea, la morriña en este caso es suciedad, porquería. Vale, entonces decís, luego hay expresiones, hay morriñento, morriñoso, morriñeiro. Lo de morriñeiro es un poco una mezcla entre marinero y morriñoso. O sea, es cuando un marinero tiene morriña y echa de menos su tierra, que no tiene nada que ver con la suciedad. ¿Os aclaráis? ¿O no? Un día también había escuchado una expresión de un argentino, dice, no trates de aclarar algo que lo estás oscureciendo. Entonces, tal vez me voy a quedar aquí y no voy a aclarar más. Vale. Entonces vamos a hablar más sobre lo que es recibir el premio. En realidad, para mí, hoy recibir el premio es
soy la persona que escenifica a un montón de gente, ¿no? Sé que hoy los cocineros hemos conseguido esta visibilidad, ¿no? Lo cual entiendo que estoy aquí por esa visibilidad que he conseguido los cocineros, con lo cual soy el representante de todos los cocineros gallegos. Recojo el premio como representante de ellos, no como Pepe Solla. Soy una parte de todos los cocineros que hemos conseguido dar visibilidad a la cocina en Galicia. Entonces me corresponde solo una parte, ¿vale? El resto yo creo que es de mis colegas cocineros, que obviamente no nos podíamos llevar el premio todos. Tampoco era tan grande la torre, ¿no? Entonces para todos sería mucho. Y entonces creo que una parte es de ellos. Y por supuesto hay una parte importantísima, que es de las 24 personas que hoy día trabajamos en el restaurante día a día, los que hacen posible, ¿no?, que el restaurante funcione. Al final yo soy la cara visible, pero hay un montón de personas que están ahí. Por cierto, de las jefas de partida, 2 son mujeres y 2 son hombres. No por ser mujeres, sino porque se lo han ganado y lo han merecido, ¿vale? Que creo que es más importante que por ser mujeres. Y por eso están ahí, ¿vale? Pero bueno, es circunstancial, pero también me gusta aclararlo, ¿no? Y también un poco este premio es de ellos, porque todo mi trabajo es su esfuerzo, su dedicación, su implicación, su complicidad conmigo, ¿vale? Y yo al final soy el que salgo la foto, ¿vale? Pero detrás de esa sonrisa está la sonrisa de toda la gente que trabaja conmigo, que se merece tanto el premio o más que yo. Me voy a quedar casi sin premio, porque también hay para mí alguien importantísimo, bueno, hay mucha gente importante, mis hermanos, como bien decías un día, me siento con todos ellos, ¿no?, con mis padres y con mis hermanos, y repartimos la herencia, porque yo no quería hipotecar la herencia de nadie, esa hipoteca que no me daba el director del banco, de nuestro todavía, y ellos cedieron, y esa casa pasó a mi propiedad por una apartación, y eso me permitió ejecutar lo que hoy es Casa Solla, y por lo que creo que estoy aquí. Entonces creo que mis hermanos Tete y Suso, que no están aquí, pues también es una parte de ellos. 1, 2, 3, llevo 3/4 partes gastadas. Una cuarta parte más. Gracias, lo voy a vender todo el premio. Lo voy a vender todo el premio. Y, por supuesto, la cuarta parte, esta otra cuarta parte, yo creo que posiblemente sea, no creo que sea un reparto equitativo, sino que tiene mucho más que ver, es de mis padres. Porque esto lo dije 1000 veces en muchas entrevistas, yo soy quien soy gracias a que me han dejado ser, es importantísimo. O sea, yo creo que he conseguido demostrar que soy buen cocinero. Todavía no sé si seré capaz de demostrar que soy tan buen padre como han sido mis padres. Y entonces este premio sí que reconozco que es mucho más de ellos que de nadie de los que dije, y por supuesto mío, porque son los que de verdad han empezado la casa materna en 1961 con más ilusiones que conocimientos, con más ganas, con una sonrisa, que es lo que siempre me han enseñado, y es lo que, si nos dedicamos al negocio de la hostelería, lo más bonito es compartir la sonrisa, y es la que ellos me han dado, es la que está en la foto, no es la mía, es la de ellos, ¿vale? Y me han enseñado, me han dejado hacer todo lo que yo consideraba. Es muy difícil, como decíamos, a un negocio de éxito. No estaba roto el restaurante, como decían los americanos, if it's not broken, don't fix it, ¿no? O sea, no está roto, no le pongas un celo, y no estaba roto, y así a todo me han dejado que yo no rompiese, porque había que construir un nuevo Solla para que yo estuviese yo aquí, y han sido capaces de verlo. O sea, esto sí que es ser visionarios, ¿vale? Tremendamente visionarios, mucho más que yo. Y por eso creo que sí que recojo el premio en nombre de ellos, en nombre de todos estos. Ya que estamos aquí, nos enteramos todo, os voy a contar 2 grandes mentiras. Sé que aquí, que los de la prensa sabéis guardar los secretos, que no os dedicáis a contar las cosas. Mis padres mentían en 2 cosas. Una, cuando hablan de mí, miente. Siempre hablan muy bien de mí, ¿sabes? Y en esto miente. Y otra, en lo del restaurante tradicional, mis padres eran muy modernos, mucho más modernos que yo, y han mentido a todo el mundo. Y todo el mundo creía
que mis padres habían hecho un restaurante tradicional, y no es cierto. Mis padres eran mucho más modernos, mucho más avanzados, mucho más visionarios. En ese restaurante, en los años 60, 70 y 80, de lo que yo lo fui en los años 90 y 2000, 2010 y en donde estamos ahora. Por eso creo que son dos mentiras que no le contéis a nadie, ¿vale? Porque han vivido toda la vida engañados y no me gustaría que ahora lo supiésemos. O sea, que quedan entre vosotros y nosotros, ¿vale? Respecto a esto, sobre lo de ser gallegos o no, os voy a contar una anécdota sobre mi cocina y lo de ser gallego, ¿vale? Un día